tú estás vivo es gracias a mí. Yo fui el que te salvé. Tú tienes vida nuevamente es por mí. El golpe te lo diste fue en el piso directamente. Claro. Sí. Y ya él venía para su casa de regreso y un señor se le tiró. El señor venía en el bulevar y se tiró de repente en la vía rápida. Mi hijo venía, pues él no le dio tiempo de parar y el señor se tiró en contravía. Mi hijo, por no atropellar al señor, Lo esquivó, pero lo tropezó la llanta, el pavimento, el borde y lo sacó. Le dio dos veces, lo sacó, la moto rodó y él rodó hasta el pavimento. ¿Sabe qué me dijo un médico? Bueno, yo le voy a decir una cosa a usted. Ya él había despertado y me dijo, bueno, ¿y qué está esperando para decirle la verdad a su hijo? Dígale la verdad, no le oculte nada, ya él tiene que entender lo que le pasó. Me dijeron que me preparara porque en las condiciones que mi hijo había quedado, habían sido unas lesiones fuertes que le había causado a él en su cuerpo, que él no iba a volver a hablar, que él no iba a volver a caminar. Ahí lo hubieran dejado porque él no, que él está como NN, que él no tiene documentos, él no tiene nada. Que es un testimonio que va a llegar a muchas personas. un joven que Dios lo tiene con vida para un propósito grande, una familia que es creyente. Yo quiero que todos ustedes conozcan esta historia, y es una historia de vida, una historia de alto impacto, y hoy podemos decir que Dios lo tiene con vida para grandes cosas. ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo es su nombre y el de su hijo? Él se llama José Gregorio y yo me llamo Ana Díaz. Ana, ¿qué sucedió con tu hijo? Bueno, con mi hijo sucedió que el 11 de febrero del presente año 2023, mi hijo salió de su casa, estaba trabajando y ya él venía para su casa de regreso y un señor se le tiró. El señor venía en el bulevar y se tiró de repente en la vía rápida. Mi hijo venía. Mi hijo, por no atropellar al señor, Lo esquivó, pero lo tropezó la llanta, el pavimento, el borde y lo sacó. Le dio dos veces, lo sacó, la moto rodó y él rodó hasta el pavimento. ¿A qué velocidad más o menos él iba? Pues él iba a una velocidad siempre durito porque la vía era vía libre, la carretera, no tenía que pero él no cruzar. llevaba casco, nada de eso. Sí, él sí traía su casco, pero como él voló de la moto, todo él salió de la moto. El casco cayó por allá, la moto por allá y él en el borde. Nosotros nos enteramos porque ya eran las 1:00 van a ser las 3 de la tarde y él no llega ni a almorzar. Pues la esposa de él lo estaba esperando y un amigo también, y como ve que él no había llegado, comenzaron a llamarlo donde estaba, porque ya era raro de que él no había llegado a casa, porque él siempre estaba por ahí. Nunca se perdía, no, de 2 o 3 horas, no, él siempre estaba en su casa, yendo y viniendo, porque como el trabajo de él era en la mototaxi. Entonces un amigo lo llamó. Cuando el amigo lo llamó, contestó un médico. Y el médico le dijo a él, no, este es el celular de un joven así, que lo trajeron a la 1 de la tarde, está aquí. Le dijo, ¿cómo así? Espérese ahí, no. Si ya yo lo voy a llamar al teléfono de él, si usted tiene el teléfono, si usted me va a contestar, ese es el bueno. Le llevo, claro, sí lo llamó. Sí. Y el médico dijo, no, de una vez no, que se vengan los familiares porque los necesitamos urgentes. De una vez mi hijo me llamó, pero mi hijo, para no preocuparme, él me dijo, no, que fue que se acabó de accidentar para que vaya a la clínica. Pero yo pensaba que me iba a encontrar con algo diferente. O sea, que el golpe te lo diste fue en el piso directamente. Claro. Sí. En el piso directamente, sí. E incluso el señor que fue el que se le tiró en contravía, lo quedó mirando y dijo, se mató el muchacho. Paró una mototaxi, se montó en la cicla y se fue con la moto en la cicla. O sea, que él se escapó. Lo dejó a él ahí. ¿Usted como madre presentía algo en ese instante o días antes? Yo ese día un mes antes yo le dije a mi hijo, cuídate porque a ti te va a pasar algo. O sea, yo le venía diciendo, yo le decía que alguien lo iba a traicionar, porque yo tuve un sueño tan real con él que alguien lo iba a traicionar. Sí. Yo le dije, hijo, no quiero que salga hoy ni mañana ni en estos días, no vayas a salir porque te van a traicionar. Te están planeando algo contigo. El día que él se accidentó, esa persona con la que yo tuve el sueño, ese mismo día la persona lo mandó a él a hacerle un mandado y cuando él venía de regreso, aconteció el accidente. Una vez usted llegó al hospital, que recibió esa noticia que usted dijo que no lo vio en las condiciones pues que usted esperaba verlo, ¿usted cómo se tomó eso ahí? Pues cuando a mí me dijeron, pues no me habían dicho que era craneoencefálico. Me habían dicho que él tenía lesiones, pero no sabía qué era. Ya yo me encuentro y lo veo, es cuando ya lo vamos a visitar al día siguiente a la UCI.
que ya yo me encuentro con, que lo veo en el estado que yo lo veo. Él estaba en coma. Sí, Sí. claro, él estaba en coma, él estaba bastante, él botaba sangre por los oídos, él botaba sangre por este ojo, sí, las manos las tenía así hinchadas. Incluso yo pensaba que él tenía este brazo partido porque él tenía ese brazo así. Y yo le preguntaba a los médicos que él por qué tenía ese brazo así, que me le hicieran una placa, que de pronto él tenía ese brazo bien. Me decían, no, él no tiene nada partido, él lo que le aconteció en la cabeza. ¿Qué decían los médicos al ver a tu hijo en esa condición? A mí me dolió mucho, yo no tenía ojos para yo ver a mi hijo. Demasiado. Yo lo que hice fue, me postré de rodillas debajo de la camilla donde él lo tenía. Y yo le aclamé al Señor, yo le dije al Señor, pues yo le dije al Señor, aquí está mi vida, te entrego mi vida. Desde hoy te prometo, Señor, sé que te he hecho muchas promesas en mi vida y no te las he cumplido. Los médicos me dijeron que me preparara porque en las condiciones que mi hijo había quedado, habían sido unas lesiones fuertes que le había causado a él en su cuerpo. Que él no iba a volver a hablar, que él no iba a volver a caminar, que él incluso, mi hijo hubo un momento que él le dio como un nervio en el cuerpo, que mi hijo se torció todo. Sí. Mi hijo se torció todo, él no tenía estabilidad en la cabeza, no tenía estabilidad en su cuerpo. O sea, los médicos habían dicho que ya él quedaba totalmente así. Sí, y yo siempre teniendo la fe, yo decía, no, yo no acepto esto, Señor, yo no acepto ninguna palabra maldiciente que venga de hombre. Porque en el que yo he creído es en el médico de médicos, en el que todo lo puede. Y sé que nada imposible hay para ti. Siempre el Señor me daba esta palabra, que Él le dio vida a unos huesos. Bueno, lo más duro que me dolió cuando los médicos me dijeron a mí que mi hijo había perdido la memoria, que mi hijo no iba a volver a caminar y que mi hijo no iba ni a volver a hablar ni a nada. Se dijeron que iba a quedar en silla de ruedas, Sí. que iba a no, quedar ni siquiera en prácticamente... silla de ruedas. Ellos me dijeron a mí que él iba a quedar así en una camilla, en cama, que nosotros nos lo lleváramos para la casa y que allá iba a ser el proceso del que me dijeron. Un médico sí me dijo, Dios es el que tiene el control de esto y cree en Él. Pero otros médicos me decían que no, que ya él estaba así. ¿Cómo comenzó a hacer Dios esa obra y le demostró a los médicos que no eran como ellos pensaran, sino como Dios dijera? Bueno, yo pues una mañana... ¿Cómo fue toda esa recuperación? Bueno, yo le aclamaba mucho al Señor. Yo cada vez en cada área que yo lo veía que Él se estaba afectando, yo le pedía al Señor. Y yo pedía enseguida oración a los hermanos. Mire, hermano, pastor, esto. Bueno, hermana, vamos a orar por eso. Y yo le di la gloria y la honra a Dios porque yo me encontraba con la mamá y yo le decía, Dios va a sacar a mi hijo de ahí. Dios va a levantar a mi hijo. Mi hijo no va a quedar en esa UCI. Yo siempre le decía a ella. Es que mira que es impresionante ver que en vez de uno escuchar palabras de aliento, lo que escucha son palabras que lo desaniman a uno, ¿no? Sí. Que él va a quedar así, va a quedar de tal forma, no va a poder caminar. Ya incluso había un médico que ella le entraba y ya me decía como quien dice, ya tú sabes, ya no, ya usted sabe ya, me dijo un día, ya usted sabe ya yo se lo dije ya. Sí. Sí, me hablaba así seco. Y un médico me dijo a mí, ¿sabe qué me dijo un médico? Me dijo, yo estaba así para ahí, él me dijo, bueno, yo le voy a decir una cosa a usted. Ya él había despertado y me dijo, bueno, ¿y qué está esperando para decirle la verdad a su hijo? Dígale la verdad, no le oculte nada, ya él tiene que entender lo que le pasó. A él le agarraron puntos. Sí, ¿cuántos puntos? Sí, bastantes puntos, él le agarraron, todo fue puro punto. Uno le dijo, ya tú estás listo para operarte otra vez, para hacerte la reconstrucción, para que le quede la cabeza normal. Otro le dijo que no, que después de 6 meses. ¿Qué quieres? ¿Qué tienes tú con mi hijo, Señor? Háblame, Dios mío, háblame en tu palabra. Ese ya estaba yo sola en la casa, comencé a leer la palabra, oré. El Señor me dio una palabra donde me dice, ya lo que fue, fue, y lo que ha de hacer, ya fue. Me dijo. Y yo no daré mi gloria a hombre. Tú estás vivo es gracias a mí. Yo fui el que te salvé. Tú tienes vida nuevamente es por mí. Y yo lo quedé así mirando y yo le dije a Ratico, yo le dije, bueno doctor, yo le doy gracias a Dios porque el Señor usó sus manos para que usted pudiera salvar la vida de mi hijo. Pero como no sé si no cree en Dios, él no me contestó nada, se quedó callado. Cuando ya nosotros nos íbamos, le dije, doctor, yo le doy gracias a Dios y le pido a Dios que le siga usando sus manos para que usted siga salvando vidas, así como salvó la de mi hijo. Porque el único que lo hace todo es Dios. Él no me contestó nada, o sea, él como que no... O sea, él era uno de los que te había desanimado y todo. Sí, o sea, él claro, él operó a mi hijo y él era el que me llegaba a decir los diagnósticos, como era el neurocirujano. Entonces yo... ¿Y ahora cómo se ha sentido él ya después de toda esa recuperación y ver de que No, ayuda
Dios que hace milagros. Amén, amén. Bien, él antes no movía nada, él, Ya puede mover las manos, todo. todo. Y él tenía el líquido de él, de aquí de la cabeza lo tenía suelto. Él no se podía agachar. Nada. Y después que el Señor me dio esa palabra, al día siguiente, el Señor me decía a mí que tirar, yo tenía un lapicero en la mano y que lo tirara. Y yo le dije a él, José, agáchate y agárralo. Y él se agachó y lo agarró. Yo le dije, José, ya no te dio el dolor en la cabeza. Y me dijo, no, amor. Y cuando yo fui por primera vez, que ya yo entré a la UCI, que lo vi, él tenía la cabeza así grande, y él tenía como 2 cabezas así grandes, grandísimas, grandísimas. Estaba bastante hinchado. Bastante, los ojos no se le veían, la nariz todo lo tenía así unido, botándole pura. Estaba era más de sangre. A él, ¿por qué lo tenían como NN en el hospital? Porque en el momento se extravió la documentación de él. O sea, no lo habían atendido, nada. No, todo, o sea, no sé, en el momento del accidente muchas personas a veces llegan a auxiliar, pero otras personas llegan a obrar mal. Y ya la moto él se le iban a robar. Sí, todo. Todo, el casco también, todo eso se lo habían llevado. Los papeles, no sé, pero yo como estaba así, me dicen que los papeles y que los llevó, yo no sé quién fue que me llevó los papeles de él a la clínica después. Yo como estaba así no caí en cuenta quién fue que me entregó los papeles de él. ¿Cuántas horas fue que él duró así allá en el hospital sin que lo atendieran? Él demoró 2 horas sin atención, él se accidentó a la 1 y lo vinieron a atender a las 3 de la tarde cuando yo llegué a la clínica. Porque no lo atendían porque no había firmado nadie. O sea, que si fuera por los médicos prácticamente ya... Sí, a ellos no se hubieran ya, si no hubiéramos llegado, me imagino que antes, ahí lo hubieran dejado porque él no, que él está como NN, que él no tiene documento, él no tiene nada. ¿Cómo así? Sí, no, ya lo vamos a atender. Fue cuando ya yo firmé todos los papeles y lo ingresaron a operarlo. Bueno, ahora sí, ¿cómo fue ya toda esa recuperación? Ya él tiene movilidad. Sí, en las claro, manos, no, gracias para la gloria y la honra del Señor, él ya, gracias a Dios, ya él maneja su moto, ya él va en bicicleta, a distancia lejos, en bicicleta, viene en cicla, ya él trota, ya pues para la gloria del Señor tiene su vida normal. ¿Cómo te sientes? Bien, Dios sabe bien. ¿Sabes cómo? Nada, él si usted lo pellizcaba aquí, él no sentía que tú lo estabas pellizcando. O sea, Él- tenía prácticamente todo el cuerpo dormido. Sí, Sí. claro, Es todo. así, también. Esto, toda la cara, todo esto. Tenía dormido. O sea, lo único que nada más él era en esta parte, de aquí para acá, nada. O sea, y por en lo natural las personas quedan afectadas, sí. Sí, en lo natural quedan así de verdad. Quedan así. O sea, lo de él es un milagro sin duda alguna de Dios. Porque en lo natural, porque yo personalmente ya yo he podido ver el hijo de una amiga que él quedó así. Quedó así, o sea, él sí. Él sí no conoce a nadie, él sí quedó en una silla de ruedas, ni siquiera se levanta ni nada. Bueno, yo lo que le digo a las personas es que se aferren mucho a Dios, buscar de Dios, que para Él nada es imposible. Dice la palabra del Señor que para el que cree todo es posible, todo le es posible, todo. O sea, es una palabra tan pequeña, pero cubre muchas cosas. Todo, o sea, todo es posible. O sea, quiere decir que nada es imposible para Él, nada. Nada, Él, como a Él le place, Él hace. Esto fue una prueba para vivirla. Nos afectó, pero para la gloria del Señor aquí estamos y sabemos que es un testimonio que va a llegar a muchas personas. Un testimonio de creer, porque aún el neurocirujano que no creía, el primer día que yo lo llevé, no quería ni mirarlo a él, de saber en la recuperación que estaba. Pero yo, sin embargo, le pregunté, ¿cómo lo ve usted? Y me dijo, y alzó medio la cabeza y me dijo, súper bien, no me dijo más nada, me dijo, súper bien, él no tiene nada, me dijo. Pero me contestó así en su, súper bien, él no tiene nada, me dijo. Y yo me le eché a reír, pero yo me eché a reír, pues, Señor, tú eres tan grande que mira cómo queda la ciencia delante de ti, que no son nada, Señor. Y otro mensaje también sería las personas que nos movilizamos en moto, en carro, que respetemos la vida de las personas, que respetemos eso, que hagamos un pare, que no nos volemos los semáforos, que por medio de una imprudencia que nosotros queramos llevar, destruimos la vida de una persona. Es impresionante ver cómo Dios hizo la obra en este joven. Yo quiero que ustedes lo analicen bien a él, ya tiene movilidad. La ciencia, los médicos habían dicho que no, o sea, que no iba a quedar con movilidad en absolutamente nada. Él puede caminar, ya monta cicla, habla.
tiene su memoria totalmente sana, pero todo eso ¿quién lo hace? Lo hace el Señor Jesús. Toda esa obra, todos esos milagros, todo eso lo hace el Señor. Y damos gracias de verdad porque muchas personas no creían. Amén, amén. Y Aún mi familia. y para adelante, que Cristo tiene cosas grandes para usted. De verdad, eres un testimonio de vida, eres un testimonio para la honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias a usted por contar esa historia, de verdad. Más que una madre que se preocupa por su hijo, ha sido la que siempre ha estado ahí, al tanto de él. Y créame que no fue fácil, porque vivirla es diferente a contarla, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, de verdad, Dios la bendiga. Amén. Y gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Quiero que lo vean por última vez. Eso es un testimonio de vida. Ahí están viendo el milagro de Dios, de que Dios lo tiene con vida. Y la ciencia lo que decía era que no iba a vivir. Y No ahí tenía está. esperanza alguna. O sea, daban siempre palabras que eran desalentadoras, siempre daban palabras que de verdad no motivaban. Aunque los médicos dijeron tantas cosas, ahí lo tiene Dios. Amén, amén.